Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a su canal favorito, Halcson, en un nuevo video para el canal. Bien, amigos y amigas, antes de comenzar con el video, con el tema de selectores, he abierto una comunidad aquí en el canal donde vamos a poder interactuar un poco más. Voy a poder subir algunas publicaciones, encuestas donde necesitaría su participación. Ya hay una encuesta actualmente que he subido donde traigo 3 temas. Puede ser una de ellas el próximo video, gracias a tu voto. Así que ve, dirígete ahora mismo si no lo has visto y selecciona el tema que más te guste. Bien. Ahora sí, vamos a tocar el tema de selectores parte 2. Y si me preguntas, oye Halcson, ¿ya tienes un video de selectores parte 1? Te respondo sí. Ya existe un video de selectores parte 1. Es más, lo voy a dejar aquí en la parte superior el video para que puedas ir, revises el tema de selectores. Ponle pausa a este video si es que todavía no lo has visto, para que sepas de qué tratan los selectores y también veas algunos ejemplos que hemos hecho. Luego de eso, vienes nuevamente aquí a este video y continuamos con el tema. Bien, ahora sí, continuamos con selectores parte 2. Bien, amigos y amigas, en este video vamos a tratar el tema de selectores y vamos a hacer 2 ejemplos muy importantes que nos van a ayudar una nueva forma de poder implementar o poder utilizar los selectores en ciertos escenarios de nuestro desarrollo. Para el primer ejemplo vamos a hacer uso de nuestro ya conocida y famosísima página del Acme. Y lo que vamos a hacer, vamos a ir a esta opción de reportes y reportes mensuales. Vamos a darle clic allí. Si no lo han visto, aquí está, este de aquí es. Y muchos de nosotros y muchas veces también nos hemos topado con estas opciones desplegables. Y cuando vemos este tipo de campos, por ejemplo, voy a darle clic aquí y aquí están las opciones desplegables que nos aparecen. Cuando vemos este tipo de campos, lo primero que pensamos es utilizar la actividad Select Item. Vamos a nuestro UiPath, hemos escrito en el buscador de actividades Select Item y aquí lo tenemos. Entonces, cuando tenemos este tipo de escenario, vamos nuevamente a nuestra página. Lo primero que pensamos es justamente en eso, en la actividad Select Item. Pero ¿qué pasa cuando no funciona esta actividad Select Item? Sale un error, no podemos utilizarlo. Bien, pensamos en otra forma de desarrollar. Quizás la opción sería dar clic aquí y luego buscar la opción que queremos y dar un segundo clic. Eso quiere decir, vamos rápidamente a nuestro UiPath, vamos a abrir el Open Main, aquí está, vamos a abrir el proyecto Main. Vamos a arrastrar rápidamente para hacer este ejemplo un sequence. Aquí está. En este sequence vamos a colocar selectores parte 2. Entonces, el ejemplo que les estoy dando es, vamos a arrastrar el clic, vamos a dar Indicate on Screen, aquí está. Y automáticamente nos va a mandar a la página. Vamos a dar clic aquí en el campo mes. Y luego lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, vamos a arrastrar otro clic. Nuevamente vamos a darle aquí en Indicate on Screen. Vamos a apretar F2. Para que nos dé tiempo de abrir el campo, la opción desplegable, y vamos a dar, por ejemplo, aquí en junio. Ok, cuando estamos aquí, vamos a venir nuevamente, vamos a dar clic en cualquier otro lugar para que se cierre este de acá. Vamos a ver el selector, vamos a dar clic aquí, editar selector, y nos vamos a percatar que la validación de este selector está correcto. Y cuando nos vamos al otro selector, vamos a darle aquí, editar selector, también nos aparece que sí existe. Entonces, vamos a dar F11, vamos a ejecutar el robot. Y vamos a ver cuál es la secuencia. Vamos a apretar F10. Listo. Como han podido ver, vamos a dar Stop. Vamos a nuestra página. Y como han podido ver, la segunda opción, si es que no nos funciona el Select Item, la actividad Select Item, pues es hacer un clic. Clic y seleccionar aquí. Bien, vamos a actualizar el selector, vamos a hacerlo un poco dinámico. Y este clic que está aquí, que ya selecciona el mes, vamos a actualizarlo. Para eso rápidamente vamos a eliminar esto. Vamos a arrastrar una assign aquí. Vamos a crearnos una variable. Para ello vamos a apretar Control K. Y vamos a escribir una variable cualquiera. Vamos a poner en este caso mes. Aquí lo tenemos, damos Enter.
Y esta variable mes vamos a inicializarlo con un mes, por ejemplo, enero. Ya aquí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo más dinámico el seleccionar el mes. Por lo tanto, vamos a ese clic que da justamente que selecciona qué mes en particular queremos y vamos a actualizar su selector. Para eso primero vamos a ver cuál es el atributo que tiene el nombre del mes, y en este caso es el aname. Bien, entonces ¿qué pasaría si es que solamente este nombre junio cambiase a enero, cambiase a diciembre y otros meses? Pues entonces debería sin ningún problema dar clic. Para poder lograr que este selector se vuelva dinámico, tenemos que justamente en vez de este nombre colocarle la variable. Bien, vamos a convertirlo en un selector dinámico, vamos a darle OK, vamos a sus propiedades y aquí vamos a expandir el target. Aquí lo que tenemos que hacer es ir al campo selector y vamos a buscar ese atributo aname. Vamos a irnos para la izquierda y aquí está. Name. Vamos a reemplazar este nombre junio por nuestra variable que acabamos de crear que se llama mes. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar comillas dobles dos veces, una y otra vez. Y dentro de ello vamos a escribir el símbolo más. Una y una vez más. Ahora, en medio de los más vamos a agregar la variable mes. Aquí está, lo tenemos, aquí nos aparece el mes y simplemente damos Enter. Y ahí está, y ahora vamos a ver cómo queda el selector. Si se dan cuenta, aquí amigos y amigas, tenemos nuestro aname y ahora en vez de un mes escrito en particular, ahora tenemos una variable que aquí podemos ir actualizando qué mes se quiere dar clic y simplemente debería darlo. Para ello vamos ahora a apretar F11 y vamos a apretar F10 para ver la secuencia de pasos del robot. Debería dar en este caso clic al mes enero. Y listo amigos y amigas, como han podido ver, vamos a dar clic aquí en Stop, nos vamos a nuestra página y aquí está amigos y amigas, ha podido dar clic en el mes de enero. Sin embargo, existe otra forma de poder simplificar estos pasos del robot. Y cuando digo simplificar me refiero a que ya no necesitamos dar dos clics para poder elegir el mes, ya que pongámonos en el siguiente escenario. ¿Qué pasaría si es que no fuesen meses en este caso y hubiesen más opciones y digamos la opción que queremos elegir es la que no nos aparece, sino que tenemos que bajar el scroll, dar clic aquí y recién ubicar nuestra opción? Para ello les voy a dar este tip porque la verdad ayuda mucho cuando suceden estos escenarios y además nos ayuda a simplificar rápidamente sin necesidad de poder utilizar más clic de lo debido. Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a comentar este clic de aquí, el clic que abría las opciones desplegables. Ok, este de aquí vamos a comentarlo. Aquí presionamos control D, esto ya lo saben ustedes. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar esta actividad clic, vamos a sus propiedades y nos vamos a la parte inferior donde dice Simulate Click. Y vamos a dar clic aquí a este cuadradito, o si no podemos True, pero podemos darle clic y automáticamente nos aparece True. Entonces vamos a poner que este Simulate Click sea verdadero, que haga el Simulate Click. Vamos a dar clic aquí y ahora lo que va a pasar, ya el robot no va a necesitar dar clic y después recién dar en un mes en particular. No, lo que va a suceder aquí es que automáticamente el UiPath va a seleccionar el mes sin necesidad de abrir estas opciones desplegables. Vamos rápidamente, lo voy a poner en junio para que se vea el escenario. Y en este caso está enero. Vamos a presionar F11. Vamos a ir paso a paso. Presionamos F11. Aquí el mes nos aparece como enero. Aquí lo tenemos al lado izquierdo. Presionamos F11. Ya este paso, como está comentado, no se ejecuta. Y ahora, si se van a dar cuenta y vamos a ver la diferencia, en la ejecución anterior pudimos ver la página y lo que hacía el robot, porque el clic era por el foco, pero cuando utilizamos el Simulate Click, esta propiedad de la actividad click nos permite
No necesariamente ponerle foco para poder dar clic porque ya capturó sus atributos. Es por ello que para este escenario de clic de seleccionar las opciones desplegables nos permite simplificar pasos adicionales. Vamos a apretar F11 para que puedan ver lo que estoy comentando. Y si se dan cuenta, no nos apareció la página. Pero vamos ahorita rápidamente a ver lo que ha hecho y vamos a darnos cuenta de que automáticamente ya lo cambió a enero. Y aquí está. No necesitó el joypad abrir la página o poner foco en la página, dar clic, abrir esto de acá y seleccionar enero, sino simplemente simuló, como bien lo dice su campo que le hemos puesto verdadero, simuló hacer el clic. Bien, para que podamos ver, ahorita está en enero, vamos rápidamente, está en enero, vamos a poner otro mes. Por ejemplo, vamos a actualizar que sea noviembre, aquí está. Ya lo hemos actualizado el mes, aquí lo tenemos como noviembre. Vamos a nuestra página, está todavía en enero. Y vamos a presionar F11 para que ejecute el robot. Presionamos F10 para que haga toda esta secuencia. Y como ven, amigos y amigas, ya finalizó, no necesitó abrir la página como les mencionaba. Vamos rápidamente a la página y aquí está. Ya lo cambió a noviembre. Bien, amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado, dale un pedazo de like. Suscríbete si aún no te has suscrito al canal. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ningún video que subimos a este canal. Y también no te olvides de responder la encuesta para el próximo video. Bien, amigos y amigas, nos vemos en un próximo video. Bye.